Mi esposa empezó una broma con sus amigas. ¿Cuál es la diferencia entre mi esposo y un felpudo? Todas esperaron el remate. Yo me puse de pie. Un felpudo se queda en su sitio. Yo me voy. Nadie se rió. Los socios de Greyfield and Morse no se iban a la 1:40 los viernes. Nos íbamos a las 7, a veces a las 8, a veces no nos íbamos, pero el socio gerente nos había dado la tarde libre antes del fin de semana largo, y yo la había aceptado. Pensé en ir a casa para proponer cenar en algún sitio. Había un lugar en la calle Cornelius al que solíamos ir en el segundo año de matrimonio, antes de que todo se convirtiera en un evento de grupo. No habíamos vuelto en 4 años. Decidí no avisar por mensaje. Simplemente fui. El bufete guardaba el coche en el garaje de la calle Hudson, lo cual era útil por las noches. Llevé a casa los expedientes de los casos en el carrito con ruedas. Tenía una tarjeta de acceso para el nivel del garaje de nuestro edificio por eso y por la costumbre de usar esa entrada. Y ese viernes, la usé de nuevo sin pensar. La puerta del garaje se abría a un corto pasillo de hormigón, un tramo de escaleras y luego el corredor de entrada junto a la cocina. En los edificios antiguos, el sonido se propaga. Oí risas antes de llegar al primer escalón. Nuestro apartamento tenía una cocina y sala de estar de planta abierta, algo que a Holly le había encantado cuando firmamos el contrato, y que yo había llegado a considerar acústicamente impráctico. Cuando ella recibía gente, y lo hacía la mayoría de los viernes, su grupo habitual, las 4, el sonido llenaba toda la planta. Copas, voces superpuestas, la energía relajada de mujeres que habían sido amigas el tiempo suficiente como para no tener que actuar entre ellas. De pie al final de la escalera, podía oírlas a las 4. La voz de Holly era la que yo conocía, el registro que usaba cuando estaba cómoda entre gente que no tenía que gestionar. Siempre me había gustado esa versión de su voz. Incluso allí, de pie en un pasillo de hormigón con una tarjeta de acceso en la mano, lo noté. La conversación estaba en marcha. Algo sobre una colega de Dana, una mujer que había aceptado un trabajo para el que no estaba cualificada. Capté el final lo suficiente como para entender la idea. Entonces Holly se rió, el tema cambió y la oí decir, vale, tengo una. ¿Cuál es la diferencia entre mi esposo y un felpudo? Silencio mientras esperaban. Un felpudo al menos sabe para qué está. Ryan todavía cree que es un socio. La risa de Dana fue la más fuerte, aguda y genuina. La risa de alguien que había encontrado el remate mejor de lo esperado. Las demás la siguieron. La de Holly fue la última. El sonido satisfecho de haber acertado. Siguió, animándose con el ambiente. Me describió como alguien describe un electrodoméstico muy fiable. Mi previsibilidad, mi disponibilidad, la forma en que había aprendido al principio del matrimonio que oponerme a sus peticiones me costaba 3 días de fría distancia. Y que no oponerme no me costaba nada visible en absoluto. Describió el primer periodo, cuando todavía cuestionaba ocasionalmente los gastos, y cómo había manejado ese periodo hasta que terminó. Entrenando algo. Lo hizo sonar simple. Movió todo su horario en función del mío, dijo. Y nunca tuve que pedírselo directamente. Unos días de distancia y volvía preguntándose qué había hecho mal. Prácticamente se gestionaba solo. Cuando él dijo, quiero decir, no es tan malo. Holly dijo, no es malo en absoluto. Simplemente es administrado, como una factura permanente. Esa frase, factura permanente. La dijo como se dice algo que ya ha sido aprobado por la repetición, y la sala respondió en consecuencia. Otra ronda de risas. Priya preguntando algo que no pude entender del todo. Holly respondiendo algo sobre el retiro en el spa que había reservado la primavera pasada tras una mención casual en una cena. ¿Él sabe? Preguntó Priya, ¿qué piensas en ello así? Holly rió, más brevemente. Él cree que todo está bien. Esa es básicamente toda la gracia. Yo estaba de pie, muy quieto. Mi mano todavía sostenía la tarjeta de acceso. Llevaba la chaqueta puesta. Había una cualidad específica en estar inmóvil en una escalera de hormigón. La forma en que el sonido entra y tu propia respiración es lo más fuerte. La conversación continuó.
Algo sobre la renovación de alguien, un contratista retrasado. La risa ya había adquirido una textura diferente. Lo que acababa de pasar allí había sido archivado y dejado a un lado. Me di la vuelta, bajé las escaleras y salí por el garaje. La puerta se cerró detrás de mí con un suave sonido neumático. Lo último que oí antes de que se cerrara. Más risas. Ya otro tema. Conduje hasta el aparcamiento de la calle 14 Oeste, me metí en una plaza del tercer nivel y apagué el motor. El encargado pasó una vez en un carrito de golf, me miró a través de la ventanilla y siguió de largo. Lo que estaba haciendo, sentado allí con el motor apagado, era clasificar, no dejarme llevar por los sentimientos, clasificar, repasar lo que había oído como repasaría un testimonio. Porque 17 años en litigios comerciales hacen que ese instinto sea casi involuntario. Estaba lo que había oído. Estaba lo que significaba. Estaba lo que el matrimonio había sido antes y lo que era ahora. Lo que había oído no era un momento de frustración. Holly había descrito un sistema con la facilidad de alguien que lo había descrito antes a esta misma audiencia, en un lenguaje refinado a través de la repetición hasta que encajaba perfectamente. Esa frase no era algo que se te ocurre en el momento. Era un lenguaje que alguien había meditado y pulido. Me había estado gestionando deliberadamente durante la mayor parte de nuestros 6 años de matrimonio. Las 3 mujeres en esa sala lo sabían, se habían reído, habían hecho preguntas de seguimiento y ahora hablaban de un contratista mientras se terminaban el vino que quedara abierto. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y escribí una palabra, opciones. La estructura financiera no era complicada. Los ingresos de Holly como autónoma siempre habían ido a su propia cuenta corriente. Su acuerdo, establecido al principio del matrimonio. El hogar funcionaba con la mía. Todo, alquiler, servicios, comida, vacaciones, todo pasaba por la cuenta conjunta de Chase que alimentaba mi sueldo. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba solo a mi nombre. Una renovación que había gestionado solo cuando ella estaba en un evento de clientes en Chicago, algo que nunca habíamos corregido. Sin hijos, sin acuerdo prenupcial. A Holly el concepto le había parecido ofensivo, y yo había estado lo suficientemente enamorado como para no insistir. Escribí Carl Utechkins, un abogado de familia con un despacho propio en Midtown, sólido y metódico, alguien a quien había recomendado clientes durante años y que nunca había necesitado para mí. Reservé 2 noches en el Hotel Civilian en la calle 48 Oeste y conduje hasta allí. La habitación estaba en el 8º piso. Pedí servicio de habitaciones y comí aproximadamente 1/3. Luego abrí mi portátil y me organicé hasta la medianoche, haciendo inventario de lo que era procesable, estructurando 3 columnas. Lo que podía hacer de inmediato, lo que requería la ayuda de Carl y cómo comportarme en casa entre ahora y el momento que eligiera. Esa tercera columna fue la que leí más tiempo. Ser el marido que ella esperaba, disponible, corriente, sin quejas, siempre me había resultado natural. Ese detalle, junto con la factura permanente y las risas, tenía un peso particular. Esto no iba a requerir actuar. Iba a requerir que continuara haciendo lo que aparentemente había estado haciendo sin reconocerlo como una actuación. La diferencia ahora era que yo lo sabría. Me fui a dormir a las 12:30 y dormí mejor que en meses. El sábado por la mañana, el hotel preparaba un buen café. Holly me había enviado un mensaje la noche anterior a las 9:47. ¿Dónde estás? Sin signo de interrogación. Le respondí ahora. Surgió una cosa de trabajo. Vuelvo el domingo por la noche. Respondió en 4 minutos. Ok. Avísame. Ese fue todo el intercambio. Años antes, habría llamado. Habría preguntado qué caso era, si había comido. Hacia el 3er año de matrimonio se sabía los nombres de los casos importantes, lo que en su momento me pareció conmovedor. El preguntar se fue desvaneciendo más o menos cuando tuvo una imagen lo suficientemente completa como para dejar de necesitar nueva información. Ahora, 5 palabras, un punto, ninguna pregunta más. Caminé 2 veces por el circuito del embalse de Central Park por la tarde, un circuito que había usado para casos difíciles, la repetición y la superficie inmutable del agua me ayudaban a pensar sin forzar el pensamiento. El domingo,
Volví en coche. Holly estaba en una consulta con un cliente. Me senté en la sala de estar mirando los muebles que en su mayoría había pedido solo durante un fin de semana largo. 2 años después de casarnos, piezas que ella había aprobado por foto desde Atlanta. El sofá, la lámpara de esquina, el cuadro sobre la chimenea que nunca me había gustado especialmente, pero del que siempre se les decía a los invitados que habíamos elegido juntos. Llegó a casa a las 6:45, me hizo un breve resumen sobre un cliente difícil. Preguntó si había comido. Todavía no, dije. Ella compraría algo mañana. Luego estuvo con el teléfono el resto de la noche. El lunes por la mañana, llamé a Carl desde una sala de conferencias en el piso 14 con la puerta cerrada, entre las 9 y las 11. ¿Es una recomendación?, dijo. No, dije, soy yo. Una pausa profesional. Dime con qué estás lidiando. Se lo conté de manera eficiente. La duración del matrimonio, la estructura financiera, el contrato de arrendamiento, sin acuerdo prenupcial, sin hijos. Escuchó sin interrumpir. Bienes en común, propiedades inmobiliarias. Ninguna propiedad inmobiliaria. Una cuenta conjunta en Chase financiada principalmente por mi sueldo. Ella mantiene una cuenta personal separada para sus ingresos como autónoma. Su acuerdo, su discreción, establecido al principio del matrimonio. ¿Durante cuánto tiempo? 6 años. El hogar funcionaba con el mío. Carl se quedó en silencio un momento. Nueva York es de distribución equitativa, no de bienes gananciales. El tribunal considera lo que es justo. 6 años de contribución desproporcionada documentada por tu parte, eso es relevante. El objetivo no es dejarla en la indigencia. Es asegurarse de que el panorama financiero sea preciso y que tu exposición a futuro esté contenida. Ese es el objetivo. No muevas nada drástico. No crees cambios repentinos en las cuentas que parezcan ocultación. Documenta y búscate un lugar donde vivir antes de hacer cualquier movimiento que ella pueda ver. Le di las gracias, colgué y entré a la reunión de las 11. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en 2 vías. La visible y la subterránea. En la vía visible, yo era el marido que ella esperaba. Horarios normales de llegada a casa. Preguntas sobre sus clientes suficientes para parecer presente. Cuando quería algo, se lo proporcionaba. Desde fuera, nada cambió. Una noche hizo un comentario sobre un pago de un servicio que había enviado a la cuenta equivocada. Un error menor resuelto en 2 días. ¿De verdad no pudiste resolverlo tú solo? No en voz alta. El desdén plano de alguien que registra un fallo del sistema. Anoté la hora y me aseguré de que mi teléfono estuviera grabando, lo cual había confirmado que estaba legalmente permitido hacer. Nueva York es un estado de consentimiento de una sola parte. No planeaba difundir las grabaciones. Planeaba tenerlas. En la segunda vía, el trabajo avanzaba a buen ritmo. El martes de la primera semana, una cuenta corriente personal en una sucursal de Citibank en Lexington, en la zona de la calle 40, un lugar por donde la órbita de Holly no la llevaría. El viernes siguiente, mi sueldo fue allí en lugar de a la cuenta conjunta de Chase. La instrucción de Carl había sido no mover nada que pareciera ocultación. Redirigir mis propios ingresos a mi propia cuenta mientras mantenía el saldo de la cuenta conjunta mediante una transferencia permanente no era eso. Era un cambio en el destino de un depósito, no una retirada de algo a lo que ella tuviera derecho legal. Configuré la transferencia permanente de vuelta a Chase al nivel del que Holly había estado sacando dinero, lo suficiente para que el saldo se moviera como siempre. Los beneficiarios de mi seguro de vida de la empresa y del plan 401K los actualicé un miércoles por la mañana antes de que ella se despertara. Ambos se procesaron electrónicamente, sin papeleo que pudiera quedar a la vista. El miércoles de la segunda semana, Holly me preguntó si estaba bien. Nos cruzamos en la cocina. Me miró con esa evaluación particular. No preocupación, algo más parecido a un inventario. Has estado raro, dijo. Una racha larga, nada de lo que debas preocuparte. Llenó su taza y caminó hacia la sala de estar. Semanas de rareza, dijo, sin darse la vuelta. He estado ocupado.
Ella no insistió. La pregunta había sido más una evaluación que un gesto de cuidado. Cuando la respuesta pareció normal, la archivó y siguió adelante. El jueves de la segunda semana, me reuní con un agente inmobiliario llamado Steven Farr, que hacía trabajos de arrendamiento comercial para el bufete, sin ninguna relación con el mundo de Holly, y vi 3 apartamentos en Murray Hill. Los 2 primeros fueron descartados rápidamente. El tercero estaba en el 4º piso de un edificio de antes de la guerra en la calle 34 Este. Molduras originales, una segunda habitación lo suficientemente grande para un escritorio y una estantería. Luz de la mañana desde el este. Le dije a Steven que lo necesitaba tan pronto como el inquilino actual se fuera. El jueves de la tercera semana, firmé el contrato de arrendamiento del apartamento de la calle 34 Este, pagué 2 meses por adelantado desde la cuenta de Citibank y Steven me dio las llaves. 2 llaves en una anilla simple, más pesadas de lo que parecían. Fui en coche después del trabajo. El conserje me dejó subir y me quedé de pie en un apartamento de un dormitorio vacío, bajo la luz de la tarde de octubre. El suelo era de roble original, irregular como lo son los suelos originales, con carácter en lugar de desperfectos. La segunda habitación tenía una ventana orientada al sur. El armario era más pequeño de lo que estaba acostumbrado. Estuve allí unos 10 minutos, mirando hacia la calle 34 Este. La calle hacía lo que las calles de Midtown hacen a primera hora de la tarde, un movimiento sostenido y decidido que no es ni apresurado ni lento. Luego volví en coche a West Village, preparé la cena y me la comí en la encimera leyendo un informe. Esa noche, Holly estuvo con su teléfono hasta pasada la medianoche. La luz de la pantalla era visible a través de mis párpados cerrados. El jueves por la noche, Holly estaba en la sala de estar en una llamada con un cliente, un coordinador de eventos, que se alargaba. Yo estaba en el despacho de casa con la puerta cerrada. Su grupo estaría aquí mañana, Dana, Wendy y Priya, la misma configuración durante 3 años. Se reunían la mayoría de los viernes en nuestra cocina porque era la más grande y Holly era la anfitriona más natural. Durante 3 años, me había retirado a este despacho los viernes por la noche, dejándoles el espacio, haciéndome escaso de una manera que yo había creído considerada y que ahora entendía que era conveniente. Mañana, no iba a retirarme, no porque tuviera un discurso preparado. Simplemente no iba a desaparecer como lo había hecho durante 3 años, porque el desaparecer no había hecho de la sala un lugar mejor por mi ausencia. La maleta estaba hecha y ya en el maletero del coche. Ropa, documentos, el portátil, los libros de la estantería de este despacho que eran míos antes que cualquier otra cosa en el apartamento, la cafetera de prensa que había comprado hace 3 años porque quería una y Holly prefería una máquina. Nada elegido conjuntamente, solo lo que había sido mío antes de que ella se convirtiera en el contexto de todo. Las llaves de Murray Hill estaban en mi llavero. Carl estaba listo para presentar la demanda a principios de la semana siguiente. Desde la sala de estar, la voz de Holly se oía a través de la pared. La calidez precisa que usaba con los clientes. Gestionando expectativas sin parecer que las gestionaba. Esa versión de ella era genuina. La competencia, la habilidad. Era muy buena en su trabajo. Nada de eso cambiaba lo que había oído desde el pie de aquellas escaleras. Apagué la lámpara del escritorio y me quedé dormido antes de que ella terminara su llamada. El viernes por la mañana fue ordinario, de la manera en que la última mañana de algo puede ser ordinaria. La alarma, la ducha, el café preparado mientras ella dormía, el traje, el maletín junto a la puerta. Holly todavía dormía cuando me fui. Hacía 2 años que no la despertaba para despedirme. Ella había dejado de esperarlo más o menos al mismo tiempo que yo había dejado de ofrecerlo. Estos pequeños desmantelamientos ocurren tan silenciosamente en un matrimonio que no puedes identificar el día. En la oficina, la disputa comercial de Hargreaves recibió 4 horas de atención concentrada, la atención que había estado esperando. Salí a las 6:15, recogí el coche del garaje de la calle Hudson y conduje a casa. En el ascensor desde el vestíbulo, la entrada principal, nada que ocultar. Pulsé mi piso y mantuve el botón presionado por un momento. Esta era la última vez que subiría en este ascensor como un hombre que vivía aquí. El pensamiento llegó claramente, sin dramatismo, solo esto es verdad, y está a punto de ser más verdad. Y esa es la forma de la próxima hora.
Las puertas se abrieron en mi piso. Podía oírlas desde el pasillo. Las 4 voces, la misma firma acústica de vino y relajación de viernes. Metí la llave en la puerta y la abrí. Holly levantó la vista. Hola. Una ligera nota de sorpresa, no de alarma, solo de recalibración. El ajuste interno de una anfitriona que ha recordado que su marido existe en este espacio y ha elegido no desvanecerse. ¿Estás aquí? Vivo aquí, dije, no bruscamente, solo con precisión. Dejé mi maletín, puse mi chaqueta en el respaldo de una silla, no en el gancho junto a la puerta. La quería accesible y saludé a las 3. Dana me hizo la rápida evaluación de arriba abajo que siempre hacía, la mirada de inventario de alguien sin razón para sospechar que yo sabía algo. Wendy ofreció una pequeña sonrisa genuina. Priya levantó su copa en un brindis mínimo. Me serví una bebida en la encimera, bourbon, 2 dedos, sin hielo, y en lugar de caminar hacia el despacho, cogí un libro de la pila de referencias de estilo que Holly tenía en la encimera y me senté en la isla de la cocina. El viejo hábito era desaparecer. Esta noche abrí el libro y empecé a leer. Nadie comentó nada. La conversación se reanudó a mi alrededor. El contratista de alguien con 3 meses de retraso. La relación de una amiga que parecía estar terminando de una manera que la mayoría en la sala había visto venir. Holly dirigía la conversación como siempre, sirviendo a Wendy, preguntando a Priya sobre un asunto de trabajo de la semana pasada, riéndose del resumen de Dana sobre una cita a ciegas forzada. Ella era la más expansiva de las 4. La que daba dirección a todo. Unos 40 minutos después, se abrió una segunda botella. La energía cambió, más relajada, menos editada. El registro de la segunda botella. Holly estaba contando una historia sobre un cliente de ese mes. Un hombre constitucionalmente incapaz de decidir la disposición de las mesas sin autorización conyugal, lo que requería 3 veces el número normal de consultas. Hay un tipo, dijo Dana. Absolutamente hay un tipo. Holly asintió. ¿Te recuerda a alguien? Dijo Dana. Y oí en ello la cualidad de una señal. Alguien incitando a una rutina que ya habían hecho antes. De hecho, dijo Holly. Dejó su copa. Cuéntales la broma del felpudo. Dana miró a las otras. Esta no la habéis oído. Holly se enderezó ligeramente, la postura de alguien que se prepara para actuar. Estaba sonriendo. Miró a su alrededor, a Dana, a Wendy, a Priya, sus ojos deteniéndose brevemente en cada una antes de fijarse en la media distancia sobre la isla, el espacio retórico donde la broma estaba a punto de vivir. ¿Cuál es la diferencia entre mi esposo y un felpudo? Lo dejó en el aire. Dana ya estaba lista para reír. Wendy había dejado su copa de vino en anticipación. Yo había estado leyendo, o aparentando leer. En algún momento de la segunda mitad de la conversación, me había levantado para rellenar mi copa, había cogido la chaqueta de la silla y me la había vuelto a poner. Nadie preguntó. Era una chaqueta. Ante la pregunta, terminé la frase de la página. Luego cerré el libro. El sonido fue silencioso, pero en la pausa de una broma, fue lo suficientemente distintivo como para que las 4 lo notaran. Los ojos de Holly se movieron hacia mí. Algo cruzó su rostro. No alarma, todavía no. Solo la recalibración de nuevo. El ajuste que hace un intérprete cuando el elemento de fondo se comporta de forma inesperada. Su sonrisa se mantuvo, pero se había convertido en una pregunta. El remate no se había dado. Todas esperaban. Respondí antes de que ella pudiera. Un felpudo se queda en su sitio, dije. Yo me voy. Lo dije de la misma manera que declararía un hecho en una deposición. Nivelado, medido, el registro que uso para cosas que son simplemente ciertas y no requieren énfasis. No en voz alta, no actuado. Nadie se rió. El silencio no fue dramático, solo tranquilo. La forma en que una habitación se queda en silencio cuando la forma esperada de un momento es reemplazada por algo más y las personas en ella necesitan un segundo para ponerse al día. La expresión de Dana se cerró. La apertura de estar lista para reír se cerró en algo que no era del todo neutral.
Más cercano a la expresión de alguien atrapado en algo en lo que preferiría no ser atrapado. Puso su copa en la encimera y miró un punto en la pared a la izquierda de la cabeza de Holly. Wendy miró la mesa. Priya miraba entre Holly y yo, de un lado a otro, 2 veces, siguiendo algo que no había podido entender. Holly me miraba fijamente. Estaba tratando de categorizar lo que acababa de suceder. ¿Era una broma, un estado de ánimo, algo real? Y yo observé el ciclo sin ayudar a resolverlo. Lo siguiente fue el reinicio. La ligera sonrisa, las comisuras de su boca inclinándose hacia arriba, la expresión que usaba para hacer las cosas más pequeñas haciéndolas parecer manejables. Ryan, dijo. Me levanté del taburete y cogí mis llaves de la encimera. Ya llevaba la chaqueta puesta. Hice la maleta el martes, dije. Las llaves de Murray Hill están en mi bolsillo. Carl Utechkins se pondrá en contacto con tu abogado la próxima semana. Ella conocía el nombre de Carl. Lo había oído quizás 3 veces en 6 años, siempre en el contexto del fin del matrimonio de otra persona. Una vez le había dicho que se especializaba en hacer que un proceso feo fuera limpio. Ella lo había archivado. El nombre caló. Lo que fuera que aún fuera posible antes de que lo dijera, la posibilidad de que esto fuera algo recuperable, el nombre lo cerró. ¿Estás? Se detuvo. ¿Espera? Su voz había perdido la soltura social, aún no reemplazada por el dolor. Simplemente despojada del registro que usaba cuando tenía el control. ¿Hablas en serio? Sí. Esto es. No puedes simplemente. Ya lo he hecho, dije, no interrumpiéndola, solo declarando cómo estaban las cosas. La miré, no con ira, no con dolor a la vista. De la manera en que miras algo que una vez fue muy importante para ti y que entiendes que has estado equivocado al respecto durante mucho tiempo, y esa comprensión se ha asentado lo suficiente como para que mirarlo sea un acto de reconocimiento en lugar de una petición. Luego miré a las 3 mujeres en la mesa. La mandíbula de Dana estaba tensa. Wendy examinaba su copa de vino con la atención de alguien que finge interés en una copa de vino. Priya se había quedado muy quieta con la expresión de alguien que ha entrado en medio de una conversación mucho más grande de lo que la habitación sugiere. No había nada que decirles. Ellas sabían lo que sabían y yo sabía que lo sabían. Y el hecho de ello era visible para todos en la sala, lo nombrara alguien o no. Cogí el libro de la isla y caminé hacia la puerta. El ascensor hacia abajo, el vestíbulo, el coche, la maleta ya en el maletero. El trayecto a través de la ciudad duró 22 minutos. Aparqué en el garaje del edificio de la calle 34 Este, tomé el ascensor hasta el 4º piso, abrí la puerta y entré con mi maleta en un apartamento vacío. El saco de dormir ya estaba extendido en el suelo, la lámpara a su lado, una caja de libros contra la pared. Dejé mi maleta junto a ellos. La lámpara estaba encendida. La ciudad fuera de la ventana orientada al este hacía lo que siempre hace a las 8 de un viernes por la noche. Moviéndose, indiferente, continua. Me senté en el suelo junto al saco de dormir, saqué mi teléfono y escribí una nota. La llamé, viernes, misma sala, misma gente. Exactamente como se esperaba. Luego puse el teléfono en el suelo a mi lado, apagué la lámpara y me recosté en la oscuridad. El edificio hacía los ruidos que hacen los edificios viejos. Tuberías asentándose, una pisada del piso de arriba. Los sonidos de algo que había estado aquí antes que yo y que estaría aquí después. Me fui a dormir. El sábado por la mañana, caminé 2 manzanas hasta una cafetería en Lexington y me senté junto a la ventana con un bloc de notas, haciendo una lista de lo que el apartamento aún necesitaba. Un somier, un escritorio, un juego de platos. Entre las 10 de la noche del viernes y las 8 de la mañana del sábado, mi teléfono acumuló 12 llamadas perdidas y 9 mensajes de texto. Los leí todos una vez. De la manera en que lees un documento que necesitas entender sin reaccionar. Llegaron en el orden que cabría esperar. Confundida y despectiva al principio, no sabía de qué iba eso, dijo, y que deberíamos hablar. Luego irritada, Ryan, contesta el teléfono. Luego escalando, llamando a todo el asunto una locura 2 veces seguidas. Luego, casi a medianoche,
¿sabes lo vergonzoso que fue eso para mí? Un vacío después de eso, y luego un mensaje corto que decía, bien, esperaría. El sábado por la mañana, justo después de las 7, llegó la disculpa. Contenía la palabra sí. Siento si la broma te molestó, y la palabra tomaras. No pensé que te lo tomaras de esa manera. Sí, contenía la arquitectura de alguien que lamentaba tu reacción en lugar de su acción. Tomaras sugería que el problema era mi interpretación en lugar de lo que se había dicho. Guardé mi teléfono y volví al bloc de notas y a la lista de lo que el apartamento necesitaba. Carl presentó la demanda el lunes siguiente. Holly contrató a Ellen Engel, una abogada litigante de un bufete de Midtown, capaz y eficiente, la elección correcta para alguien que pretendía presionar. A Carl no le sorprendió. La revelación de información financiera comenzó en la tercera semana. La abogada de Holly solicitó 6 años de historial de cuentas, y Carl lo proporcionó limpiamente porque no había nada en el que necesitara ser gestionado. 6 años de mi sueldo en la cuenta conjunta de Chase, 6 años del hogar funcionando con esos depósitos. Luego, en las últimas 3 semanas antes de la revelación, mi sueldo redirigido a la cuenta individual de Citibank, mis propios ingresos, mi propia cuenta, sin fondos conjuntos involucrados. Los ingresos de Holly como autónoma siempre habían ido a su cuenta personal. Su acuerdo desde el principio, su elección. Su abogada no estaba contenta con el saldo de Chase, pero los hechos eran inequívocos. Yo no había movido su dinero. Había movido el mío. Ellen Engel presionó sobre la distribución equitativa, como Carl había anticipado. Nueva York considera las contribuciones de ambos cónyuges, las circunstancias económicas, lo que cada parte dio y recibió. Carl presentó el registro documentado, el historial de ingresos, la distribución de los gastos del hogar, 6 años de un patrón consistente. La precisión en este caso resultó favorecerme. Holly había esperado una arquitectura financiera compartida de la que podría reclamar la mitad. Lo que descubrió fue una arquitectura construida desde un solo lado. Ella había contribuido con la superficie. Yo había contribuido con la estructura que hacía posible la superficie. Las cosas me llegaban con una distancia que no había diseñado, pero que se ajustaba al momento. Un colega del bufete, un litigante llamado Peter Hall, cuya esposa se movía en algunos de los mismos círculos que Dana, pasó por mi oficina 3 semanas después de la revelación. Se sirvió café de mi aparador y dijo sin preámbulos que Dana había estado recalibrando su versión de la historia. La frase que usaba ahora era que Holly siempre había sido un poco excesiva y que ella lo había pensado en privado durante años, y que era muy triste, pero quizás no del todo sorprendente. Tomé nota de la revisión, el lenguaje siendo ajustado para crear distancia entre Dana y aquello en lo que había participado con entusiasmo, y luego lo dejé pasar. Un mensaje de Wendy llegó ese mismo jueves, directamente a mí. Solo quiero que sepas que siempre pensé que eras bueno con ella. Siento no haberlo dicho más. Lo leí 2 veces. El gesto era genuino y le costó algo enviarlo. El momento para esa frase había sido cualquiera de los 3 años que había pasado bebiendo vino en mi cocina mientras el acuerdo funcionaba. Dejé el teléfono sin responder. Holly se mudó del apartamento de West Village a finales de la 3ª semana. Un subarriendo en Astoria a través de un contacto de un cliente, funcional, sin adornos, cumpliendo su función sin hacer afirmaciones sobre sí mismo. No apareció ninguna publicación sobre la mudanza en su Instagram, lo cual era notable para alguien que había mantenido una presencia cuidadosamente curada allí durante 7 años. La ausencia de publicaciones era visible a su manera. Todo esto me llegaba a distancia, presente, con matices, no personal. El apartamento en la calle 34 Este tomó forma durante las semanas siguientes. Un somier de un lugar en la 23 Oeste. Sencillo, nada elegido pensando en nadie más. Un escritorio de segunda mano de un asociado que se mudaba a Chicago. Un juego de platos blancos de una tienda de suministros de cocina en el Upper East Side, lisos, descoordinados. Por las mañanas, corría hasta el East River y por el sendero, como corría en mis 20, antes de que el matrimonio comprimiera las mañanas en un espacio gestionado. El correr volvió como algo dejado en un cajón. No sin esfuerzo al principio, pero familiar. El caso Hargreaves recibió la atención que había estado esperando. Otros 3 asuntos estancados avanzaron.
El ancho de banda mental que había estado gastando en andar con pies de plomo en mi propia casa se fue a otra parte, que es simplemente la matemática ordinaria de la atención. En la tercera semana, llamé a Paul Beston. Paul y yo habíamos sido amigos desde el primer año de la Facultad de Derecho. La amistad que se forma cuando el estrés es lo suficientemente alto como para que o te unes a la persona que tienes al lado o no, y lo habíamos hecho. El matrimonio nos había reducido a un contacto 2 veces al año, a través de la lenta compresión del tiempo disponible y la opinión de Holly de que Paul era un poco demasiado tosco para el registro que ella prefería. Nos encontramos en Pete's Tavern en Irving Place un miércoles por la noche. Paul ya estaba allí cuando llegué. Se levantó y dijo: «Te ves mejor de lo que esperaba». Preguntó una vez si quería hablar sobre el divorcio. Le di la versión de 50 palabras y dijo: «Siempre pensé que ella llevaba la cosa como un contrato de gestión». Como no respondí a eso, cambió de tema. Hablamos del caso Hargreaves porque encontraba los litigios comerciales inexplicablemente entretenidos. El impulsivo cambio de carrera de un amigo en común, un libro que estaba considerando abandonar. Me quedé hasta las 11 y no pensé en la hora ni una vez. En algún momento de la cuarta semana, me di cuenta de que había estado durmiendo toda la noche, no el medio sueño ansioso de alguien cuyo cuerpo sabe que la mañana requerirá algo. Un sueño real e ininterrumpido. Cuando había comenzado exactamente era imposible de decir. El hecho de ello se registró brevemente, como un elemento resuelto en una larga lista, y luego el día continuó. Los mensajes de Holly llegaron por etapas durante 4 semanas. El lento colapso de alguien que había perdido algo que no había entendido que era contingente. La primera etapa fue de ira ofendida, no del tipo caliente, sino del tipo sorprendido. Reaccionaste de forma exagerada. Esta no es una razón real. Otras personas pasan por cosas peores. La lógica de que la escala determina la validez. Y esto no escalaba a la acción. La segunda etapa, negociaciones abiertas. Podemos hablar. No de las cosas legales. Solo hablar. No soy la persona que hiciste parecer. El argumento implícito era que existía una versión más verdadera de sí misma, separada de lo que yo había oído. Y si yo aceptaba recibirla, entonces los hechos sobre los que estaba actuando se disolverían. La tercera etapa desplegó la culpa. ¿Sabes lo que esto me está haciendo? He tenido que decírselo a mi madre. Yo también renuncié a mucho por este matrimonio. Simplemente no hice una actuación de ello. Esa última frase me interesó más. Sugería que mi provisión había sido teatro, y entendí por qué ella necesitaba que significara eso. Luego, 6 días de silencio. Alguien que ha agotado el conjunto de herramientas estándar y lo ha encontrado vacío. En el día 27, sé por qué lo hiciste de esa manera. Delante de ellas. Sé por qué elegiste ese momento. Solo quiero que sepas que lo entiendo. Lo leí 3 veces. No una disculpa, un reconocimiento. Durante años, ella había representado una versión de mí frente a una audiencia, y yo había terminado la actuación frente a la misma audiencia. Y la simetría de eso no se le había escapado. Entenderlo no la redimía. Pero en ese mensaje, era real, una persona que había hecho algo específico y ahora podía verlo, aunque no pudiera explicarlo del todo. No respondí, pero no lo borré. 5 semanas después de la revelación, un sábado por la tarde de la primera semana de noviembre, estaba en el Barnes y Noble de la calle 46 Oeste. La tienda había sido parte de mi rutina de los sábados durante años antes del matrimonio, y los primeros años de este. Y luego los últimos 2 años de nuevo, después de que dejé de pedir los sábados de vuelta y simplemente comencé a tomarlos. Holly nunca había venido aquí conmigo. Le parecían irritantes las librerías. Decía, demasiado que ver y nada específico que hacer. Eso era precisamente lo que me gustaba de ellas. Estaba en la sección de historia en el segundo piso con un libro sobre el frente occidental en 1918, leyendo la contraportada y sopesándolo contra otros 3 bajo mi brazo cuando oí la escalera mecánica. No a ella específicamente, la cualidad de un sonido que mi sistema nervioso aparentemente todavía reconocía antes de que mi cognición se diera cuenta. Terminé de leer la contraportada y luego levanté la vista.
Había salido de la escalera mecánica y estaba de pie en la parte superior, mirando en dirección a la sección de historia. Diferente a como la había visto por última vez, aunque me tomó un momento darme cuenta de por qué. No drásticamente, la diferencia estaba en lo que estaba ausente. Muchas menos joyas, un abrigo que reconocí como uno que había tenido antes del matrimonio. Azul oscuro, práctico. Ningún bolso que requiriera una postura específica para llevar. Sin el cuidadoso montaje que solía mantener en público. La versión que una vez me había descrito como simplemente estar arreglada. Simplemente parecía ella misma. Se acercó sin pretender que se dirigía a otro lugar. No sabía que todavía venías aquí, dijo. Siempre vine, dije. Tú nunca viniste conmigo. Ella absorbió eso. Una breve quietud, la cualidad específica de alguien que reconoce algo verdadero que habría preferido no reconocer en este momento particular. No, dijo. No lo hice. Nos quedamos allí, no exactamente juntos. Ambos sosteniendo el hecho de la otra persona sin que requiriera gestión. He estado pensando en lo que dije. Empezó. Esa noche, y antes. La forma en que hablaba de ti. Esperé. No sé cuándo se volvió normal. Dijo. Simplemente se convirtió en la forma en que hablaba de ti con ellas. Una pausa. ¿Con cualquiera? Creo que lo sé, dije con precisión. No creo que entendiera lo que estaba haciendo. No lo digo como excusa. Holly. Su nombre es un límite, no un comienzo. No tienes que explicarlo. Me miró con la expresión de alguien que esperaba que se le exigiera explicar y no se le dio la oportunidad, y no estaba segura de si eso era mejor o peor. ¿Estás bien?, preguntó. Era la pregunta que no había hecho a lo largo de 3 años de viernes por la noche. La pregunta disponible cada vez que había preguntado en cambio sobre la logística, el estado de lo que fuera que yo estaba proporcionando. Aterrizó con el peso de su propia ausencia. Sí, dije. Ella asintió una vez, luego miró el libro en mi mano. ¿Qué te llevas? Lo giré para que pudiera ver la portada. Algo cruzó su rostro. No la expresión de interés educado que usaba cuando fingía atención, sino algo más real. Ese es bueno, dijo. Un cliente me lo dio el año pasado. Leí la mitad y luego lo perdí en la mudanza. Una breve pausa. La mudanza de Astoria. No sabía que lo habías leído, dije. Hay cosas sobre mí que no sabías, dijo. Y la forma en que lo dijo no fue mordaz, solo veraz. El reconocimiento de una limitación mutua, algo que ambos habíamos descubierto demasiado tarde, o nunca. Por un momento, de pie en la sección de historia un sábado por la tarde de noviembre, éramos dos personas que una vez habían sido algo el uno para el otro y ahora eran otra cosa. No enemigos, no extraños, solo dos personas que se habían equivocado en algo importante, de pie en una habitación cálida mientras afuera hacía frío, sin nada que gestionar entre ellos. Luego dijo, debería irme. Cuídate, dije. Me miró una vez más, una última evaluación, y luego caminó hacia la escalera mecánica sin prisa, se subió y descendió. Me quedé allí hasta que se perdió de vista y caminé en dirección a donde quiera que fuera después. Y esto es lo que nuestro equipo cree que realmente deberías sacar en claro de esto. Lee la escena de la librería otra vez. Ella preguntó si estás bien. Después de todo, la broma, la planificación, los años de tratarte como una partida presupuestaria. Finalmente pregunta si estás bien. Y la cuestión es que esta vez no fue manipulador. Simplemente fue tarde. Eso es lo que hizo que calara de manera diferente. No necesitabas que se desmoronara. No necesitabas una confesión completa o un colapso dramático. Necesitabas la pregunta. Y para cuando la hizo, no cambió nada. Pero sí significó algo, porque te dijo que finalmente estaba viendo a la persona real con la que había estado casada. No la factura, no el patrocinador. Tú. Ese es un cierre que la mayoría de la gente nunca obtiene. No del tipo que arregla nada. Del tipo que simplemente cierra la puerta en silencio en lugar de dar un portazo. La lección.
No necesitas que alguien sea destruido para seguir adelante. Solo necesitas dejar de necesitarlos por completo. Y para cuando estabas de pie en esa librería, ya lo habías hecho. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que alguien finalmente apareció, pero simplemente demasiado tarde?